Gabriela. Gracias a usted, Ramón, por la invitación. A ver, llama un poco mucho la atención todo esto, porque a partir de de un trámite, de una ley, para poder prolongar la votación en 2 días, se ha generado y se ha derivado toda esta discusión. Y a mí lo que me llama la atención es que muchos hablan en voz de los migrantes, ¿no? Como sabiendo conocer lo que piensan y lo que van a votar. Acerquémonos a eso desde el trabajo que ustedes realizan. ¿Qué opinión le merece todo esto, en principio, que se ha producido? Mira, yo creo que esto se da en un contexto como que si uno lo mira en términos generales y en términos globales, es que en contextos de alto debate político la población migrante suele ser un foco relevante para un grupo y otro con respecto a medidas que puedan tener como réditos electorales o cierta popularidad, ¿no es cierto? Entonces ahí se ven como arrastrado y un poco ahí hay a lo que a uno le preocupa como organización que trabaja con población migrante y refugiada es que en definitiva se trata de personas que se integran a las comunidades y que en el fondo en esa integración hay que reconocer el aporte que hacen y no solo mirarlos como un medio para alcanzar ciertos fines, ¿no es cierto? Porque ahí en el fondo retrocedemos en términos de apostar a una integración de esta población que ha ido sumándose a nuestro país. Y ahí hay que mirar un poco también que este debate actual con respecto al voto extranjero se da en un contexto, pero que se aísla en el fondo de la historia constitucional de Chile. Porque hay que pensar que el voto de las personas extranjeras o avecindadas, como decía Josefa, está establecido en nuestra Constitución desde 1925 y es en la Constitución del 80, pensemos eso, del 80, donde se incluye en el fondo que este voto, porque en un principio era para elecciones municipales y en la Constitución del 80 se incorpora para todo tipo de votación. O sea, hay un consenso histórico de participación y en el contexto actual entramos a cuestionarlo. Entonces, y ahí en el fondo uno se cuestiona en el fondo qué es lo que está de fondo en tratar de retroceder en los derechos que se le ha ido reconociendo a la población migrante en nuestro país. Ahora, es bien interesante, por decirlo de alguna manera, no sé qué otro calificativo utilizar, ¿no? La discusión que se da en términos más técnicos, porque la argumentación dice, bueno, es que lo que pasa que constitucionalmente se dice que el texto dice que podría, ¿no es cierto?, que puede votar. Y que lo da como en potencial, o sea, no es obligatorio. El extranjero cumpliendo estos requisitos podría votar, ¿no es cierto? Puede votar, pero no lo obliga. Entonces, después dicen, pero es que esta ley lo obliga. Entonces, esta ley que está saliendo así como obligatorio iría en contraposición de lo que dice el texto constitucional en esa interpretación que da la posibilidad, no la obligatoriedad. ¿Qué le parece ese argumento? Me parece, me inquieta porque, a ver, en el plebiscito del 2022 y el 2023 teníamos el mismo artículo 14 que dice que en el fondo el ciudadano extranjero avecindado hace 5 años en el país podrá votar. Ese podrá votar, históricamente como se ha interpretado, es de habilitante, ¿no es cierto? No de facultativo, no es que puede como que una posibilidad, sino que es podrá, le reconocemos el derecho a hacerlo. En el plebiscito del 2022 y en el plebiscito del 2023, los ciudadanos extranjeros estaban obligados a votar como los chilenos, que pertenecían al padrón. No hubo un cuestionamiento ni una interpretación sobre que esto era una facultad y por lo tanto en el fondo estábamos contradiciendo la Constitución y claramente las normas se tienen que interpretar en su contexto armónicamente y si uno mira el artículo 13, el 14 y el 15, ese podrá que se menciona en el 14 a partir del voto de los extranjeros avecindados en Chile, claramente habla de es un derecho, o sea, lo pueden hacer, pero no es una facultad, no está tratando de dar como una connotación voluntaria, entonces ahí uno se cuestiona si esta interpretación es más de conveniencia, porque ¿por qué emerge en esto a partir de los resultados que se miraban? Tú describías un poco los estudios que han dado cuenta del voto extranjero, entonces ahí uno se pregunta si no hay ahí, claro, una interpretación que tiene que ver con eso, y no hay aquí una discusión de principio, o sea, si nosotros hemos reconocido que las personas extranjeras, en el fondo, que están avecindadas, que tienen una residencia regular, porque son las personas que han entrado al país, han obtenido un permiso de residencia temporal, después ellos se hacen residentes definitivos, tienen que haber estado en Chile al menos 5 años, si reconocemos que ellos en el fondo como tienen algo que decir de los lugares donde viven, de estas ganas de aportar y tratar de integrarlo, ¿por qué ahora estamos haciendo esta mención como para tratar de marginarlo y darles como una categoría distinta al voto? Porque eso está detrás de la discusión de
si el voto de los nacionales va a tener una multa si no concurren a hacerlo, pero yo digo, pero en cambio con respecto a los extranjeros no hay multa y es voluntario, estoy también haciendo como una declaración de decir, a mí me importa más que voten unos que voten otros, entonces es complejo. Ahora, sobre ese punto en particular, de hecho, la discusión ha generado, curiosamente, que se avance incluso más en esa materia. Porque no para esto, seguramente porque no están los tiempos, me refiero a los plazos. Sí. Pero, por ejemplo, a raíz de esta discusión, ya hay parlamentarios que han señalado y han anunciado enviar un proyecto de ley, por ejemplo, para suprimir el derecho a voto de los extranjeros avecindados en Chile en las elecciones parlamentarias y presidenciales, señalando de que hay que cambiar estos requisitos y no solamente el avecindamiento, sino que hay que tener la ciudadanía para poder votar. ¿Qué le parece? Me parece lamentable. Dentro de esos diputados está la diputada Daniela Sicardini, que estuvo dentro de los que promovió el voto obligatorio. Entonces ahí también uno dice, ¿por qué se produce este cambio de opinión? O sea, y hablábamos de la historia constitucional. La historia constitucional va dando cuenta de que en general las sociedades avanzan y se van haciendo desarrolladas y eso avanza junto con el reconocimiento expansivo de quienes pueden votar y participar. Entonces, cuando empezamos a retroceder en eso, entramos en un terreno peligroso, porque así como hace muchos años las mujeres no podían votar y se reconoce el derecho al sufragio en 1939, y a las personas migrantes se les fue reconociendo, y en el 2014 celebramos que los chilenos en el extranjero también se podía votar, eso tiende a decir... a reconocer algo que es fundamental en la democracia, que es la participación. Nosotros, las elecciones se hacen más, se hacen más democráticas cuando más gente participa, ¿no? También el diputado Winter habla algo de la fiesta de la democracia. Era una mejor fiesta cuando todos participan y cuando ya queremos empezar a marginar a ciertos grupos, a partir que tal vez cuestionamos lo que no nos gusta, lo que votan, en vez de apostar a una política que trata de persuadirlo, y pensando que también las personas extranjeras a lo mejor pueden mostrar una tendencia en un inicio, pero ellos se van integrando a la sociedad y en eso la experiencia comparada dice que el poder participar políticamente es una gran herramienta de integración de las personas extranjeras a las sociedades en la que viven. En el fondo también pues, está abierto para persuadirlo. ¿Por qué no discutimos de eso? ¿Por qué no promover esa participación? ¿Por qué no tratar de ir a entender a esos actores lo que piensan e incorporarlos en eso, reconociendo como su condición de sujetos de derecho y de dignidad, en vez de tratar de marginarlo y así hacer una solución cortoplacista? También en un contexto que uno dice, toda esta reforma a lo mejor no da los tiempos y da para esto, pero como pedirle cierta seriedad a las autoridades en el debate. Ahora, yo he escuchado también que una argumentación en el sentido de que, claro, pero si nos retrotraemos a esos tiempos en donde viene es porque el voto en general de los inmigrantes no era incidente, claro, eran menos. Entonces, como la realidad ha cambiado, entonces es necesario revisar la norma. O sea, tener 5 años de avecindamiento daba como, comillas, lo mismo porque eran pocos y no incidían en una votación. Pero algunos dicen, por ejemplo, por colocar un solo punto, el padrón en la comuna de Santiago alcanza, ayer me decían que alcanzaba prácticamente al 30% de habilitantes. Claro. Entonces dicen, 30% puede cambiar totalmente la elección. Entonces, claro, no es lo mismo de la realidad, si tomamos como parámetro la Constitución del 80, cuando se promulgó, a la de hoy día, y se incide especialmente en una votación, claro que hay que cambiarla. Eso es lo que dicen algunos. Por supuesto. Pero ahí yo devuelvo la pregunta. ¿Queremos que el 30% de la población que vive en una comuna no tenga nada que decir sobre las decisiones que se van a tomar en esa comuna? Entonces, ahí lo que está en juego, o sea, yo entiendo que, por supuesto, los partidos la política tiene su actividad. Nosotros trabajamos en otro plano, pero ahí, en el fondo, interpelando desde la sociedad civil, es decir, entendemos que uno tiene que... El juego de la política tiene unas cosas así de tener que tomar estrategia y todo, pero hay ciertas líneas que uno no debiera cruzar, y acá hay una línea de principio. Creemos que la democracia es importante y que por lo tanto la participación, que es un pilar fundamental en ella, de quienes participan en una comunidad, es relevante para tomar decisiones, y en ese sentido, sí, el voto, hoy día, Josefa decía, el número de electores tampoco sigue siendo tan grande en comparación pero se ve una tendencia que va a ir creciendo, y eso sucede en todas las sociedades. Pero creemos que sí es beneficioso que esas personas participen y que si en una comuna el 30% de la población es extranjera,
su visión acerca de las cosas, hacerlos sentir que pertenecen a esa comunidad, va a ser algo que a la larga es positivo, porque permite una comunidad más cohesionada y permite una democracia más fuerte. A mí me llama la atención porque cuando comenzó el fenómeno de la migración y cada vez iba aumentando aquello sin que hubiese un gran cuestionamiento o debate como existe en el día de hoy por distintas situaciones, había muchas voces que indicaban, incluso que adelantaban, que a ese ritmo iba a llegar un momento en que incluso probablemente ya hubiese una cantidad de migrantes con derecho a voto que permitiera incluso que quizá algún candidato pudiese tomar las banderas y representar con la cantidad que tuviese, teóricamente, tener alguna representación, concejal, alcalde, qué sé yo, en alguna comuna, y se veía y se mostraba como algo muy positivo, ¿no? O sea, se señalaba como, mire lo que pasa en tal parte, mire lo que pasa en otro lado, mire lo que pasa en Estados Unidos con los latinos que tienen representación, y se colocaba como un ejemplo positivo. Sí. Sin embargo, hoy día todo esto parece darse vuelta. Tal vez no se dice directamente, ¿eh? Sí. Pero bueno, aquí estamos para hablar las cosas como son, ¿no? Sí. ¿Tienes esa impresión? Absolutamente, y creo que es una tendencia global, y estos son como olas. Pero lo que yo trataría de decirle a los políticos, a la sociedad completa, es decir, ok, esto nos puede servir para el debate actual y ver en el fondo que se gana a lo mejor la próxima elección o tratar de favorecer ciertos resultados. Pero en definitiva nosotros estamos mirando un poco a futuro. Y a futuro, como tú describes en Estados Unidos, hay muchas chances que en algún momento va a haber un presidente de origen latino, a lo mejor un hijo en el fondo de latinos que migraron hacia Estados Unidos, y hay participación de jueces en la Corte Suprema que tienen en el fondo orígenes latinos. Es la realidad de lo que vamos a vivir con respecto a las poblaciones que se han ido incorporando a nuestro país. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que pedir un sentido de responsabilidad, de mirar a fondo qué es lo mejor que puede ocurrir. Que efectivamente quienes vivimos en un país nos sintamos todos en el fondo integrados, cohesionados y podamos participar del debate, y así la democracia se robustece, se fortalece y podemos proyectar una sociedad de mejor manera a futuro. A tu juicio, en todo caso, la discusión en términos temporales está dada, o sea, el cuestionamiento está dado en términos temporales, o esta normativa o esta discusión, este debate de si este requisito es suficiente, si puede ser un poco más, un poco menos, es legítimo que se dé en una sociedad. Yo creo que es legítimo, porque es parte como del debate, pero yo diría que de lo que uno estudia, la experiencia de una organización que trabaja en estos temas, se entiende que es positivo cuando la participación va aumentando. Entonces, y cuando los ciudadanos extranjeros pueden participar de mejor manera. Eso se ve como algo positivo en términos de integración de esta población, de cohesión. Entonces, cuando se discuten normas para retroceder en eso que se ha logrado a lo largo de una historia amplia en Chile, el problema es que cuando se retrocede es muy difícil volver a avanzar, ¿ya? Entonces, yo diría que si empezamos a cuestionar que estas personas puedan votar y tratamos de establecer requisitos más estrictos y tratamos en el fondo de marginarlos de la participación, las consecuencias no van a ser positivas. Entonces, y es muy difícil en el fondo, y vamos a tener que apostar a muchos años para poder volver a eso que habíamos avanzado. Entonces, yo por eso lo encuentro preocupante y complejo. Ahora, estos estudios que hemos citado, el de la UDD, hay otros también, por la percepción que ustedes tienen del trabajo con la población migrante, ¿tienen algo de asidero en la realidad? ¿Uno podría decir que un migrante hoy día, caracterizándolo políticamente, es más de derecha que de izquierda? A ver, yo me imagino que esos estudios toman fotografías de un momento, ¿no es cierto? Y el tema es que el padrón electoral de personas migrantes es muy dinámico. O sea, este año se cumplen, que un cierto grupo cumple los 5 años de avecindamiento y se va a poder ir sumando. O sea, claro. Y como describía Josefa, ese padrón, en el fondo el aumento está siendo bastante expansivo, ¿no es cierto? Cada año aumentan más porque los flujos migratorios también han crecido mucho en los últimos años. Entonces, claro, ese estudio saca la fotografía de un momento, pero eso no quiere decir que podamos así decir determinantemente el voto migrante es de estas características. Y ahí yo diría que ojalá el debate no fuera a tratar de marginarlos de la participación, sino que está el desafío de la clase política de hacer algo más difícil, que es poder persuadir, que es la labor y el arte de la política, para que en el fondo las visiones en el fondo puedan estas personas manifestarse, incorporarse, sentirse interpretados, y eso lo tienen que hacer con la población migrante como con la población nacional. Si se cumple lo que parece ser,
el veto aditivo iría en el sentido de cambiar el concepto de ciudadano, de elector a ciudadano. Y si eso se aprueba, entonces se materializaría en la práctica lo que estamos hablando. Se materializaría que, en definitiva, habrían dos categorías de voto. Los ciudadanos, que son chilenos, votarían, habría una multa asociada y, por lo tanto, en el fondo, se aseguraría una participación más alta y se estaría dando una declaración pública. El voto migrante para Chile, en el fondo, vale menos. Eso es lo que estaría ocurriendo, claro, si es que ese veto, en el fondo... Porque quedaría sin multa. Sin por lo multa. tanto, la idea, si no va a votar, no importa porque no le va a pasar nada. Algunos dirían, es que lo que pasa es que la intención última es cuidarle la condición económica para no aplicarle además una multa a quien tal vez en el país está en una situación económica más desventajosa, o sea, buscándole como el lado positivo. Claro. ¿Es creíble eso? Esa motivación. Es difícil mira, hablar de las motivaciones, yo sé. Pero en este tema las motivaciones están bien complejas, porque había un cambio de postura. O sea, tú mismo describías que hace unos años atrás hablábamos con orgullo la historia de Obama y su papá de Kenia. O sea, como que había... y cambia el relato, entonces obviamente que todos quedamos un poco perplejos. Yo he visto en las redes sociales la defensa que hizo el presidente en su momento como diputado del voto obligatorio, y es una defensa bastante contundente. Entonces uno dice, bueno, no el cambio aquí como del castigo y de defender los intereses económicos, yo ahí diría, vamos a preguntarle a las personas migrantes, y la experiencia que tenemos nosotros a partir de dirigentes y todo es que ellos quieren participar. Entonces, como una visión paternalista, decir, mire, le vamos a proteger el bolsillo, si en el fondo de la participación política es relevante y son derechos fundamentales. Entonces, no, yo creo que ahí hay que cuestionar. O sea, yo creo que el voto voluntario versus el voto obligatorio, hay buenas razones para un debate, pero cuando en el fondo se está tratando de marginar a ciertos grupos, se diluye un poco como la contundencia y la profundidad de ese debate y nos pasamos a otro plano. Muy bien, Gabriela Hilliger, jefa jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día aquí en el estudio para tener una voz más de quienes trabajan directamente con la población migrante, porque como yo decía al principio, y es una opinión personal, son muchos los que toman la palabra de los migrantes o hablan por ellos, de distintas maneras, de distinto tono y con distintas interpretaciones. Eso es muy curioso. Muchas gracias, Ramón. Y sí, y yo creo que este tema, como hablábamos al comienzo, muestra que en términos de tiempos de elecciones, la población migrante suele ser muy relevante, a veces y muchas veces en términos negativos, pero en definitiva son personas que están en nuestras comunidades viviendo, trabajando, con las que nos interactuamos. Entonces, que ojalá siempre sea el debate también tendente a tratar de integrar y tratar de incorporar y entender un poco qué es lo que sucede ahí. Así que muchas gracias por el espacio. Gracias.